para que no se me olvide. Bien, entonces, de darle la bienvenida y las gracias a Luz por dedicarnos este tiempo. Esta es una iniciativa del Teatro Villa de Molina porque queremos aprovechar que o sea, los espectáculos que vienen a nuestro teatro, pues facilitar que tengamos esa comunicación, esa cercanía con los creadores que dan a luz, en este caso más luz todavía, que dan luz a los espectáculos que vemos y bueno, a lo que ofrecemos desde el teatro. La duración de esta sesión puede ser hasta 1 hora y media, hasta las 9:30, y el procedimiento va a ser que Paco va a hacer de moderador y de presentador, Paco Maciá, y una vez que presente, pues Luz intervendrá y bueno, estaremos ahí escuchando lo que nos plantea y después, pero muy a nivel coloquial, ¿no? Muy abierto para que cualquiera pueda preguntar, pueda decir y bueno, ese es. Solo vamos a estar todos en silencio porque así escuchamos mejor a quien tiene que hablar y pues nada, y para pedir la palabra, pues ya sabéis que esta herramienta nos permite, pues, por ejemplo, esta señal que me ha salido a mí ahora, o por el chat, pues pedir la palabra y bueno, y el moderador pues nos la irá dando. Así es que yo me callo ya y le dejo que Paco pues nos abra la sesión y nos presente a Luz. Gracias, Auril, y gracias de nuevo por esta iniciativa en la que nos podemos encontrar con los nuevos y los grandes creadores del país, del Estado español. Aquí todos aprendemos, todos analizamos, todos escuchamos y por tanto me parece un tiempo muy provechoso para la profesión en Murcia. Así que te doy la bienvenida, Luz, y el agradecimiento desde la Asociación también de Directores de Escena de Murcia por estar aquí, por compartir con nosotros, con nosotras, bueno, tus experiencias, tu proceso de trabajo y tus conclusiones que vamos viendo en los espectáculos. Así que sin más dilación lo que voy a hacer es leer un pequeño currículum de Luz para darle paso y nos hable de una gran emoción política que vimos, pero también un poco de su obra, de dónde viene, hacia dónde va, cómo se encamina y cuáles han sido los procesos internos y externos que le han llevado a elegir el teatro de las acciones físicas, el teatro de danza-teatro, valga la redundancia, para plantear sus creaciones y su poética escénica. Así que empiezo con Luz. Luz funda la compañía La Fármaco en 2009, es premio Ojo Crítico de Danza 2015, premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en premios Lorca, finalista a Mejor Intérprete Femenina de Danza en premios Max 2017, premio Injuve 2019 y Málaga Crea 2009. Entre sus creaciones, hasta el momento destacan Caspar Hauser, El huérfano de Europa, de Teatros del Canal, Festival de Otoño a Primavera 2016. Miserere, Cuando la noche llegue, se cubrirán con ella. Teatros del Canal 2017. Una gran emoción política, que es del 2018, que es la que hemos visto aquí en Murcia, y se estrena en el Teatro Valle Inclán de Madrid, coproducida por el Centro Dramático Nacional. Los hijos más bellos, 2018, coproducida por el Ballet de Víctor Ullate, Comunidad de Madrid. Después tenemos el espectáculo Dolorosa, 2019, creada para la Compañía Nacional de El Salvador, y el nuevo proyecto Bekristen, Cristianos, una trilogía cuyo primer capítulo, La domesticación, estrenado en noviembre de 2019 en teatros del Canal de Madrid. También explora espacios no teatrales como en Chacona, 2015, Centre Pompidou de París, Avoiding What Was Hidden en el King Juan Carlos Center de New York, La Errancia, 2018, Conde Duque, Garden State, o Habitación con mi alma fuera, del 2019 en el Museo Picasso, exposición Bruce Nauman.
La Fármaco lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y pedagógicos como el de Mundo y Lenguaje en el 2016 en Malabo, Guinea Ecuatorial. Tú que tienes la luz en el National School of Drama de Nueva Delhi, y su repertorio ha girado por diferentes países acompañado de proyectos docentes en Europa, África, América y Asia. Actualmente trabaja en Toná, una coproducción del Festival de Otoño de Madrid que se estrena del 3 al 16 de noviembre en el Teatro de la Abadía, que es el espectáculo que nos estaba hablando Luz. Así que, Luz, esta es tu introducción para que los asistentes conozcan un poco tu obra. Y bueno, pues te cedo la palabra para en el tiempo que quieras, limitado, extralimitado o como tú quieras, o lo breve que tú quieras, expongas un poco, bueno, el qué de esta cita con nosotros. Gracias. Sí. Yo, pues bueno, voy hablando y si alguien tiene algo que, ¿sabes? Se me puede interrumpir o lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que de entrada comentar un poco que por mi formación y por mi trayectoria considero que mi lenguaje es muy híbrido. No me gusta el término de danza teatro ni teatro físico porque me parece que están ya que son lugares un poco convencionales, ¿no? En los que hay una tradición, incluso o sea, hay una historia ahí en la que tampoco me siento totalmente dentro, ¿no? No siento que la propuesta es diferente y tampoco sé muy bien definirla, ¿no? Entonces, pues me describo como una creadora escénica, que el cuerpo es el protagonista del discurso, pero que hay otro elemento escénico y que son trabajados casi con la misma, o sea, para mí con la misma fuerza, aunque luego no sean tan protagonistas en la acción, ¿no? O sea, con la misma intención, aunque luego no sean tan protagonistas. Y todavía no he encontrado pues cómo llamar a eso que hacemos, pero bueno, creo que son artes escénicas y que es un arte total y que en una propuesta u otra pesa más un elemento que otro, ¿no? En concreto, pues por una gran emoción política, para mí, no sé, yo o sea, vengo de la danza y del teatro casi por partes iguales. Desde pequeña he trabajado en las dos cosas. Ha habido momentos, o sea, tengo una formación rara como bailarina y formación rara como persona de teatro también. Estudié dirección escénica muy joven. Luego también trabajé en muchas compañías de danza. Me pilló toda la época un poco posmoderna, ¿no? De Madrid, de profesoras como Elena Córdoba, no sé, Elena Alonso, toda una gente que trabajaba el cuerpo ya muy desestructurado, en un camino nada formal, ¿no? Eh, Olga Mesa, ¿no? O sea, y entonces se me juntó toda esa formación de la danza posmoderna con una formación teatral y me dio una necesidad de volver a confiar en la forma, ¿no? No como un lugar común, ni convencional, ni académico, porque nunca he trabajado la danza de una manera académica, ni el teatro de una manera académica, pero sentía que había algo ya que se estaba muriendo, ¿no? Que era esa desconfianza de la forma o ese concebir la escena como un pulso formal en el fondo al espectador, ¿no? O sea, cómo cuestionar el tiempo, cómo cuestionar el gesto académico, cómo cuestionar la propia, sí, el propio artefacto teatral, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, te estás explicando muy bien, Luz. Vale. Entonces, lo primero que me surgió a mí como creadora fue una necesidad de volver a creer en el cuerpo y en sus capacidades formales con imaginación. O sea, no reduciéndome a la academia porque no me interesaba nada, pero sí pensando que había todo un camino formal, energético, de dinámicas por investigar. Y luego también en las narrativas y en la manera de contar las historias, ¿no? O sea, siempre he sentido, hasta cuando estudiaba dirección y en mi época así más teatral, que para mí el texto nunca era tan claro como el cuerpo, ¿no? Y a la vez pensaba que el cuerpo podía ser narrativo, podía contar, ¿no? Entonces,
pues esa mezcla, ¿no? de reivindicar el cuerpo en su capacidad narrativa con esa necesidad de investigar formalmente las posibilidades expresivas del cuerpo, ¿no? Y luego también un poco de cansancio de cuestionar lo metateatral o de centrarme ahí, sino de lanzarme directamente al mensaje y creérmelo, ¿no? Y empecé a trabajar en un montón o sea, no paro de hacer obras, la verdad. O sea, hay gente que crea menos, pero yo casi, bueno, casi obra por año o más, ¿no? Porque pienso, para mí la creación está todo el rato ahí, es casi como un diario de vida y cada cosa que me pasa se planta en escena, ¿no? Pero no como un tema autobiográfico porque no me interesa la autobiografía como género, me interesa más disolverme en temas y en cosas que no tienen que ver aparentemente con mi biografía, ¿no? Entonces, bueno, empieza ese camino y para mí de alguna manera todo eso lo cuento porque explota en una gran emoción política. Y explota de tal manera que después de esa obra, no pude seguir haciendo lo mismo porque creo que o sea, hay algo que buscaba que conseguí, hablo en primera persona, pero conseguimos porque tengo o sea, tengo un equipo, ¿no? Con el que trabajamos mucho de hace mucho tiempo. Entonces, creo que llegamos a un lugar y que habíamos buscado mucho durante 10 años casi, o 9 años, y llegamos a un lugar después de mucho trabajo, y luego ahora yo estoy, por ejemplo, en otro lugar absolutamente diferente. Yo vi una gran emoción política y me parece una obra de otra época mía y fue hace 2 años, ¿no? Fue un encargo y estuvo muy bien porque era la primera vez que el Centro Dramático Nacional producía una compañía de danza. Que a mí eso me hizo mucha ilusión porque yo nunca me he sentido una compañía de danza y tampoco de teatro. Siempre me ha parecido que la arte escénica deberían ser arte escénica y punto, ¿no? Y que pues hay unas que son totalmente, no sé, que podrían utilizar mucho cine, mucho audiovisual, hay gente que utiliza nuevas tecnologías, hay gente que utiliza el cuerpo, hay gente que utiliza, no sé, puro trabajo textual y teatro de objetos, ¿no? O sea, que ahora mismo ya es, pues bueno, arte viva, ¿no? Lo que sucede ahí está vivo y sucede a tiempo real y esa es su peculiaridad, ¿no? Y no me parece que haya que discriminar, o por lo menos en mi caso que no me siento una compañía de danza así. De hecho, creo que gran parte de mi público es más teatral, ¿no? que dancístico. Y bueno, entonces estuvo muy bien esa propuesta porque me alivió un poco, ¿no? Como decir, bueno, pues sí, me llama antes la Compañía Nacional, perdón, el Centro Dramático Nacional que la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Para coproducir. Y, y bueno, y estuvo muy bien porque fue un encargo, fue un tema que yo creo que nunca hubiese elegido por mí, no por nada, sino porque no estaba entre mis intereses así primero, y que sin embargo estuvo muy bien porque nos hizo poner de alguna manera todas las herramientas, o sea, objetivarlas, ¿no? O sea, sacarlas del interés más personal, de la necesidad más personal, que siempre las vuelve más frágiles o más afectadas o más subjetivas. Y entonces quisimos contar o sea, quisimos contar una intuición que teníamos sobre la historia reciente de España a través de la voz de María Teresa León, que nos interesaba porque encarnaba realmente una voz colectiva y era la voz del siglo XX europeo, ¿no? A mí siempre me entristece mucho cuando siempre se recupera una figura femenina, se le recupera por lo que fue su vida, por el poco caso que le hicieron, lo que le eclipsó su marido, lo desgraciada que fue, ¿no? Y a mí eso realmente no me parece que sea importante reivindicar a las mujeres por lo desgraciadas que fueron, sino precisamente por lo que dejaron y no conocemos, ¿no? Entonces quisimos coger o sea, la visión del mundo de María Teresa León y bailarla, ¿no? De hecho, Alberti, que fue su marido, no sale en la obra ni nada de ninguna de sus... O sea, luego pues que la gente investigue y que vea por qué ha conocido por primera vez a esa mujer en 2020 en un teatro, ¿no? Pero quisimos bailar su visión del mundo y nos parecía que era importante por eso, porque ella por su sensibilidad por su sensibilidad y por su época, estaba totalmente identificada con un sentimiento colectivo que era que es también algo que muy del siglo XX, ¿no? Esa fe en las utopías,
ese sentimiento en el que se creían con derecho a intervenir en el destino de un país, ¿no? Que hoy nos parece imposible, ¿no? Porque hoy ya nos sentimos totalmente marionetas de un sistema en el que no hacemos nada, ¿no? Todo no. Pero todavía en ese momento se creía, o sea, que se podía ganar una guerra con las manos, ¿no? Y, y decidir cuál iba a ser el destino de tu país. Y todo ese sentimiento es muy impresionante y es escalofriante y emocionante, ¿no? Porque yo creo que de ese fracaso, ¿no? Porque claro, de ese sentimiento surgen las utopías, también los totalitarismos y también el nihilismo, ¿no? Porque parece que toda esa pasión desenfrenada provocó a la vez los grandes desastres del siglo XX, ¿no? Y de alguna manera avala, legitima todo nuestro nihilismo del siglo XXI en el que ahora un poco menos, ¿no? Porque parece que todo está un poco más a flor de piel, pero llevábamos mucho tiempo pensando que no había ideologías, que no había, o sea, lo pensamos, no sé, yo creo que en eso hemos cambiado mucho, ¿no? Que los siglos en eso se diferencian mucho, el 20 y el 21. Y, y principalmente ese sentimiento, ese fervor político, esa fe, esa emoción política, ¿no? Fue lo que teníamos claro que queríamos bailar, que queríamos llevar al cuerpo. Y no de una manera historicista, no de una manera ilustrativa, sino tenía que pasarle a los cuerpos, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, pienso que no hago danza porque mi acercamiento a la forma nunca es directamente formal, siempre es desde personajes, desde estados, desde texturas. Entonces, pues, para nosotros era más importante entender ese sentimiento y esa emoción y que luego las formas aparecieran, pero un poco de ese sentimiento, de esos estados provocados por, por esa manera de estar en el mundo, ¿no? O sea, al final la danza es el arte del cuerpo y el cuerpo es tu estar en el mundo, ¿no? Entonces, creo que se puede entender muy bien una época, un momento histórico, un conflicto psicológico por cómo está ese cuerpo, ¿no? Y cómo ese cuerpo está, si tiras del hilo, es la danza, ¿no? O sea, musicalmente ese cuerpo, si lo desarrollas, es bailar ese conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos de manera en un sentido muy abierta, con actores, con bailarines, con música en directo, que siempre nos gusta trabajar así, con gente de diferentes edades, y quisimos, pues eso, hacer un gran viaje, por lo que pensamos que a ella, nos atrevimos a pensar que a ella le gustaría que precisamente bailásemos esa visión del mundo y no, pues, sus anécdotas. Y bueno, trabajamos a partir de acontecimientos que nos parecen importantes, ¿no? La obra la abro yo con un solo, a modo casi de homenaje, en la que bailo su cuerpo, ¿no? Lo que a mí me inspira su cuerpo y todos esos sentimientos. Ella fue una mujer muy peculiar, llena de contradicciones. eh, por un lado era de la alta burguesía, pero tenía un gran compromiso político y un gran compromiso con las desheredados, como le llamaba ella, con las clases más desfavorecidas, pero luego nunca, siempre fue una mujer un poco elitista a la vez, o sea, eso no suena como todas las personas inteligentes y pues compleja y llena de contradicciones, ¿no? No es blanco o negro, no es vamos a hacer un homenaje a la gran mujer, una gran mujer con muchas oscuridades también, ¿no? Y, y después de ese solo en el que se bailan pues de esa esperanza, la fe, también los miedos, el abandono, ella abandona a sus hijos, eh, mm, todo ese dolor, todo también el Alzheimer, ¿no? Porque, bueno, eso hablaremos más tarde, pero bueno, sufrió también Alzheimer y murió muy sola, ¿no? Y luego da paso a un baile ya más colectivo, en el que, bueno, totalmente colectivo, en el que ella ya no vuelve a aparecer y se bailan paisajes de la parte biográfica que tienen que ver con esta visión del mundo que decimos, ¿no? Por ejemplo, el primer acto se baila el concepto de cuerpo colectivo o masa, ¿no? Que es fundamental para entender esta visión del mundo, ¿no? Pensar en el país, ¿no? Pensar en el comunismo, pensar en la lucha política, en el activismo, ¿no? Concebir al ser humano como un cuerpo colectivo que se cree que es capaz de mover cosas, ¿no? Luego el segundo cuadro trabajamos un texto suyo que se llama La doncella guerrera, en la que ella empuja a las mujeres a participar activamente en la guerra, ¿no? A la mujer popular.
y es un discurso a las otras mujeres, ¿no? Y, y es escalofriante porque es absolutamente, pues, probélico, y también nos impresiona, ¿no? Toda esa llamada a la violencia, a coger la arma, a luchar por tu país, toda esa admiración que provoca la capacidad de asumir esa violencia y tomar partido, ¿no? La tercera parte le llamamos La riña y está inspirado en el cuadro de Goya del duelo a garrotazos. Y son todos los paisajes de los desastres de la guerra, trabajamos muchas animalizaciones, metamorfosis, duelos, violencia, y es como totalmente toda esa energía de la guerra, del dolor, del sufrimiento humano, reducida a su más pura esencia, ¿no? A lo bruto. Trabajando mucho con la verdad que con imágenes de Goya y bueno, luego hablaremos de la música. La siguiente parte trabajamos, ella fue la que firmó el traslado de las obras de arte del Prado a Valencia, que fue una acción muy criticada y que todavía hoy no se sabe si lo hizo bien o mal, pero el caso es que lo firmó, y cuando se cuenta la historia del Prado incluso no aparece su nombre por el absoluta ninguneamiento de la historia, ¿no? Pero fue ella la que lo firmó, porque curiosamente ella fue una mujer muy líder en su vida, hizo muchísimas cosas, o sea, no solamente fue una escritora intelectual, artista, sino que fue una gestora cultural que hizo muchísimas cosas y que mantuvo abiertos teatros durante la guerra, hizo teatro en el frente, hizo esto, ¿no? Fue la que autorizó a trasladar toda la obra del Prado a Valencia. Y hay una escena en la que trabajamos ese momento en el que hay un texto de ella muy bonito en el que hace una especie de homenaje a todos esos cuerpos, ¿no? Que mueven las obras, que son pues las manos rudas de gente que nunca había entrado en un museo, y que precisamente eran ellos los que con toda la delicadeza asumían el riesgo de cogerlas y trasladarlas, ¿no? Y trabajamos hay una escena con los cuerpos desnudos, una parte de los cuerpos desnudos y un trabajo así muy pues de carga, ¿no? De esos cuerpos desnudos que de repente, desde mi punto de vista, aparecen en su momento más sublimes, ¿no? Más bellos y a la vez más vulnerables, ¿no? Más despojados. Y ese encuentro entre el, sí, los cuerpos vestidos, sucios, sudados, porque llevan toda la obra, y ese momento un poco sublime y a la vez frágil, ¿no? Y, bueno, acabamos en una escena que le llamamos el último bombardeo, ¿no? Porque pensamos que tenía que acabar en un momento violento y oscuro, ¿no? Con los cuerpos muy rotos, porque, o sea, realmente es una historia muy triste, ¿no? O sea, es una historia muy triste, y no lo digo de una manera simple, así tonta, ¿no? O sea, digo, la historia de España reciente es triste, ¿no? O sea, es triste porque, primero porque no se habla de ella, después porque hay muchos muertos, después porque hay mucho rencor y porque parece difícil eh, hablar con naturalidad, y luego en concreto la historia de ella es especialmente triste porque fue cuando se exilió. Se dedicó pues durante todo el exilio a soñar con volver a su país, ¿no? Libre de la dictadura, y cuando volvió ya estaba muy enferma de Alzheimer y nunca supo que volvía a España. Y es curioso porque en su autobiografía ella habla en Memoria de la melancolía, que la recomiendo mucho y muchísima gente experta dice que es el libro para entender esa época de España, ¿no? Ella está totalmente identificada con el país. Ella no habla de España, tiene un amor profundo, o sea, de una manera que impresiona mucho, porque no sé, me parecería imposible que hoy alguien hablase así tanto. Eh, y precisamente ella y España acaban como sufriendo el mismo destino, ¿no? El borrado de memoria, es como si hubiesen acabado en una identificación total. Y murió pues muy sola, totalmente olvidada y muy, muy enferma. Y, bueno, yo para acabar un poco, pues la verdad es que la obra o sea, ha estado bien, porque entre que yo creo que el apoyo del CDN ha sido fundamental y ha tenido una gira
muy intensa y ha sido muy bueno para la obra porque ha podido crecer mucho y ha podido, o sea, para mí el- la escena, solo por mucho que tú ensayes y trabajes, que es necesario y nosotros ensayamos muchísimo, por mucho que trabajemos, la obra pasa ante el espectador, ¿no? O sea, para mí en ese encuentro es cuando sucede. Y la gira que hemos tenido durante 2 años, que la verdad que para ser danza, porque aunque a mí no me guste, siempre somos una compañía de danza, para ser danza se ha movido mucho y todavía queda y eso ha sido un placer para todo el equipo. Gracias, Luz. Creo que ibas a hablar un poquito de la música, Sí, que perdón. creo que tiene un protagonismo muy evidente dentro de la propuesta. Y bueno, pues, yo estaba interesado en que pudieses hablar de eso. Sí, la música, bueno, la música la dirigió Abraham Grajera, que también hace conmigo la, la dirección así en general escénica. Y él en concreto se encargaba de la música. Y bueno, trabajamos mucho con ella, como toda la generación del 27, tenía una pasión por el folclore español, bueno, y europeo, y también a la vez una clara pasión por, no sé, por la pura vanguardia, ¿no? Y por su momento actual. Entonces, pues trabajamos todo muy inspirada en el folclore español y europeo, pero dejando que pasen pues todo tipo de cosas. Nosotros siempre trabajamos con música en directo porque nos interesa ese concepto de ceremonia escénica en la que todo pasa ahí. Y, y la verdad es que, bueno, trabajamos con temas rusos como los remeros del Volga, muy de la época, la varsoviana, pero también trabajamos con muchas nanas extremeñas desconocidas, em, Adiós Granada, sale, está todo el tiempo, hay muchas referencias, hay pasos de Semana Santa, hay muchas referencias cruzadas, muchos paisajes que se mezclan, un Stabat Mater también un poco arcaico, y todo eso va componiendo ese paisaje sonoro que como como ha dicho muy bien Paco, es pues el otro gran cuerpo de la obra, ¿no? El espacio sonoro, el espacio lumínico también lo es, ¿no? Por ejemplo, pero es un espacio fundamental y muy narrativo, ¿no? O sea, es como el cuerpo, ¿no? Pensar que no está pensada como que la música va a ir acompañada del cuerpo, sino que va a hacerse cargo de una parte fundamental del discurso, que va a narrar la obra. Y nosotros cuando componemos siempre pensamos, o sea, si tú escuchas la música tienes que estar comprendiendo la obra desde un punto, ¿no? La música tiene un lenguaje y el cuerpo otro, la luz otro, el texto otro, pero tiene que estar en todo, tiene que estar la esencia de la obra, nunca es una decoración, ni un acompañamiento, ni un relleno de nada. Muy bien, Luz. Gracias por tu exposición. Creo que tienes un discurso muy articulado y además muy propio sobre lo que haces. Además se ve muy claramente en escena lo que dices. O sea que en ese sentido, enhorabuena. Y voy a pasar la palabra bueno, a los invitados a esta charla por si tenéis alguna pregunta que hacerle a Luz o algún comentario expreso. Sí. Saurín, cuando quieras. Sí. ¿Tienes el micro apagado? Pensaba que lo había encendido. Sí. Digo que muchas gracias porque el escucharte, bueno, yo me emocionó, me llegó mucho lo que vi el otro día. Me llegó la música, me llegó las coreografías, me emocioné, ¿no? Por lo que hacíais y por lo que significaba para mí, porque al final se trata de eso, ¿no? Yo me ha gustado escucharte porque he comprendido aún mucho más lo que vi el otro día. El otro día me emocioné por lo que sentía, pero ahora lo he entendido mejor. Y me emocioné porque es verdad que has dicho una cosa que me ha gustado y es que los cuerpos son verdad. Sí. Quiero decir que cuando ahí no hay falsedad, no hay... Y lo que vimos allí
era una verdad transmitida con fuerza, ¿no? Entonces, pues yo me sentí identificado bueno, y emocionado, porque a mí el tema del olvido de la guerra civil es un tema que es mi tema. A mí me mueve mucho, me emociona mucho, me motiva mucho. Entonces, pues quizás por esa razón me sentí me emocioné mucho más. Te quería preguntar una cosa. Has dicho que la historia, o sea, bueno, que el Centro Dramático Nacional te hizo la propuesta, pero la historia era tuya o vino a través de la mano del Centro Dramático Nacional. O, Primero voy a decir una cosa. O sea, los cuerpos pueden mentir, ¿eh? O sea, quiero decir, que el cuerpo no mienta es un trabajo, como que el texto no mienta. O sea, me parece que los cuerpos no están libres de mentiras. O sea, que hay danza y que el cuerpo, y lo podemos ver en muchísimos sitios. O sea, no sé, o sea, el cuerpo se puede trabajar en muchísimas direcciones. Y tampoco hay que darle como ese privilegio de nunca miente, creo, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Puede mentir mucho. ¿Sabes? Es difícil, o sea, de hecho es difícil que no, o sea, como hay que trabajarlo. La verdad del cuerpo se trabaja. pues entonces lo conseguiste porque yo vi mucha verdad. Quizás porque quise verla. No, nosotros, o sea, la trabajamos a conciencia, pero que es difícil, o sea, que no me digo, claro, sí, o sea, no sé, es todo un trabajo, la danza está llena de trucos. Está llena de trucos, la técnica está llena de trucos, el virtuosismo está lleno de trucos, los bailarines y los actores que saben mucho están llenos de trucos. O sea, es un oficio muy lleno de mentiras también, como todos, o sea, como cualquiera, ¿no? Entonces, o sea, requiere que tú quieras decir la verdad de alguna manera, ¿no? O que lo intentes, o que ese sea tu objetivo, y eso ni siquiera te diga que lo vas a conseguir, ¿no? Pero no, o sea, me parece súper interesante lo que has dicho, pero me parecía importante eso, ¿no? Porque es una búsqueda muy concreta y que no todo, que no tiene, o sea, que tu búsqueda no puede, quiero decir que hay compañías que hacen un trabajo increíblemente bello y potente y no buscan exactamente la verdad del cuerpo, buscan otra cosa y es increíble igual, o sea, que eso es otra búsqueda, ¿no? Quizás porque detrás había una historia que contar, había cosas que contar y entonces pues tienes que trabajarlo más, digo, me imagino, ¿no? Pero bueno, no, sobre la pregunta, ¿no? Que si la historia era tuya. No, o sea, el Centro Dramático Nacional me propuso, hizo un ciclo que se llamaba Letra Grande, que trabajaba sobre mujeres olvidadas y me propuso trabajar sobre María Teresa León de una manera abierta. Podía hacer lo que quisiera, número de personas que quisiera, el libro que quisiera o ningún libro, o sobre su vida, o sea, me dieron el nombre de la persona. Vale. No, sí, la pregunta va dirigida porque, no sé, yo me he sentido identificado porque realmente la propuesta, la historia que nos cuenta, no solamente la autora, sino el contexto en el que se desarrolla su historia, el momento histórico de España, ¿no? Que es el que nos narra, pues que realmente es muy potente, ¿no? Porque es muy potente y quizás por eso, porque estamos en un proceso de olvido, ¿no? Y hay como una contradicción interna entre el deseo de saber y el haber olvidado todo eso que pasó, ¿no? Y que lo traemos de generaciones, ¿no? Mi padre estuvo en la guerra civil, quiero decir que y en mi casa no se habló de la guerra civil y sin embargo para él fue una historia pues durísima porque un chaval de 18 años que se va a una guerra y que lo vive de esa forma, ¿no? Pues debió impresionarle mucho y en mi casa nunca se ha hablado de eso, ¿no? Y que pues entonces para mí es un tema que me imagino que le pasará a mucha gente de mi generación e incluso a otra gente, ¿no? Como algo que está ahí, algo importante que ha pasado en mi vida, pero sin embargo no se conoce. Y por eso yo conecto mucho más con esa historia. Y no sé, de pronto cuando tú lo estabas contando y decías, lo he apuntado por aquí, ¿no? Como o sea, que fue un trabajo que a partir de ese trabajo para ti ha sido distinto, ¿no? Quiero haber entendido eso. Y entonces, pues yo lo he relacionado con como esa historia que tenemos que contar, ¿no? Que a partir de que la cuentas es distinto, como algo, como un compromiso que tú tenías que lo has resuelto. Bueno, no sé.
Sí, o sea, por un lado, cuando, o sea, hay algo que, cuando digo que hay algo que como que se cerró en esa obra, tiene más que ver con una búsqueda más artesanal casi de directora, ¿no? Porque, pues, esa narratividad del cuerpo, esa capacidad de que el cuerpo se apodere del discurso, ¿no? Y que luego hay texto, pero el texto podría no estar, o sea, y entenderían la historia, o sea, todo suma, ¿no? Pero el cuerpo se atreve a decir protagonizo, ¿no? No es como en otras obras en las que la danza tiene siempre un papel pues más abstracto, más emocional o el momento poético. O sea, yo quería que el cuerpo fuese el protagonista y padeciese el discurso y lo contara, ¿no? Y porque me parecía que era posible. Entonces, en ese sentido fue un poco un final, pero en otro sentido fue un principio. Y porque al descubrir que el cuerpo era realmente capaz de hacerlo, y también apareció todo el tema de la memoria, y apareció una necesidad también, lo que pasa es que se fue hacia otros temas relacionados con la memoria, de pensar el cuerpo como un lugar ya no solamente repleto de significado que quiere contar ya, sino de pasado, de historia, de heridas, ¿no? De heridas que además muchas veces el neoliberalismo, ¿no? Intenta llevarnos a un presente continuo o incluso a proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Y nos desterritorializa, nos vuelve errantes, ya no pertenecemos a ningún sitio, no pasa nada si no piensas mucho sobre el pasado porque todo está más allá, ¿no? Y a partir de ahí trabajé muchísimo sobre el cuerpo y el material que está dormido y quiere salir, ¿no? El folclore en el fondo. Mm, Sí, 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 querías hablar. Vale, sí. Eh, bueno, Lu, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no pude verla y ahora te oigo y me dan ganas de darme cabezazos contra la pared, porque la verdad es que tuvo que ser brutal. Ojalá tenga la posibilidad de verla más adelante. Lo que sí te quería preguntar, cuando te escucho hablar y hablas de la instrumentalización del cuerpo para bailar esas verdades, me resulta, ¿cuál es el proceso creativo de lo que es el conjunto, de la creación del conjunto en sí? O sea, ¿qué proceso creativo seguís? ¿De qué partís? Cuando empezáis a ensayar, ¿qué hay ya predeterminado? ¿Qué hay prediseñado? ¿Cómo se suceden? Me ha parecido que antes hablabas de cuadros, que se estructura por cuadros, en cuadros, antes has mencionado. Tú ya sabes qué estructura va a haber, hay una búsqueda por parte del actor bailarín, no sé, si puedes comentar un poquito más sobre ese proceso. Sí. Yo trabajo normalmente, o sea, por lo menos hasta una hora de emoción política y bueno, un poco después también. Yo trabajo mucho pues, un montón de tiempo en un trabajo pues, de mesa, o sea, de leer, de ver cosas, a lo mejor ensayo yo sola y me sale algo, pero es todo muy intuitivo, o sea, voy recibiendo información, me obsesiono con el tema, veo un montón de películas y veo cosas y estoy ahí, ¿no? Y, y de repente el cuerpo empieza a querer hacer cosas. Y a lo mejor empiezo trabajando yo sola, me sale algún gesto, se me vienen algunas imágenes, tal, pero todo se va quedando ahí. Luego el proceso con los intérpretes suele ser muy largo, o sea, muy largo para los tiempos de producción teatrales. O sea, para mí estaría más, pero son bastante largos, aunque yo ya he hecho mucho sola y es un trabajo muy creativo con el intérprete en el que yo mm, intento llevarle con el cuerpo a estados, a concentraciones, intento que esté en ese discurso desde el cuerpo. O sea, yo no le cuento cosas, o sea, le puedo contar cosas, no me importa contarle todo lo que yo he hecho, pero no me interesa. Yo creo, o sea, yo trabajo una metodología en ese tiempo que estoy trabajando en cómo llevar a ese intérprete con el cuerpo a ese lugar que no siempre, que casi nunca es formal de entrada. Trabajo muchísimo con pautas coreográficas, con estados, con la respiración, con imágenes, entonces empiezan a surgir materiales que vamos trabajando juntas, elaborando. Es muy lento, es muy intuitivo y no sé, es difícil de explicar, porque son muchas cosas que se van haciendo y de repente van surgiendo de manera luego un poco orgánica, ¿sabes?
Sí, sí, entiendo. Pero Sí. yo tengo una metodología mía, ¿sabes? De trabajo, de sesiones, de un tipo de entrenamiento, un tipo de cómo se entra, de trabajar el cuerpo, de abordar una metodología de cómo hacer los conflictos de cuerpo. En cada obra es distinto, pero sí, con cada intérprete es distinto, pero sí, es una encarnación del tema. ¿Y tiene una estructura del conjunto o no? ¿Eso también va surgiendo un poco y va modificándose sobre la marcha? En general se me viene la intuición. Cuando, por ejemplo, sabes, pues, cuando estás trabajando y dices, esta obra tiene que ser en 3 actos. O esta obra es un solo movimiento. O esta obra es circular. O sea, tienes, por el propio ritmo de lo que quieres contar, ¿no? Sabes qué tipo de ritmo general tiene, qué tipo de estructura tiene que tener. Generalmente lo sabes. Luego puede variar. ¿Cuánto dura ese proceso de ensayo? Que has comentado antes que, bueno, es más corto de lo que te gustaría. ¿Cuánto suele durar? ¿Cuánto ha durado en este caso? Pues, por ejemplo, Una gran emoción política, que fue un poco más corto, porque, bueno, me dieron el encargo y se estrenaba el año siguiente. O sea, que estaba más o sea, no era una idea que se me ocurrió a mí, yo la elaboré y busqué un estreno. Esto fue como, te llamo, haz esto dentro de un año. Entonces, pues fue casi como de septiembre a abril, toda la etapa de trabajo mío sola, con Abraham en la parte musical y en la parte de dirección, trabajando sin parar en eso. Y luego, desde abril a septiembre, pues ensayando. O sea, abril. Como 5 meses, a lo mejor con descansos de semana, una semana libre, tal, o por actuaciones, pero un proceso así de encarnación de 4 meses, 5 meses. De los que a lo mejor de esos 4 meses, 3 son de 8 a 3, todos los bailarines juntos trabajando jornada laboral. Gracias, Rocío, por tu Muchas gracias. intervención. Luz, yo quería, como hay gente joven también que nos está escuchando, además son alumnas mías de la Escuela de Arte Dramático, yo sí que quería apuntarte, y estoy muy de acuerdo contigo en la no definición o redefinición de los espectáculos escénicos o de las prácticas escénicas o de la comunicación escénica. Estoy muy de acuerdo en eso y estoy también de acuerdo y me gusta que defiendas un poco qué va pasando como comunicación en la escena y qué decisiones voy a tomar. Pero sí que es verdad que me llama la atención y quizá también para la gente más joven que nos está oyendo, que hay algunas, o al menos yo he visto algunas referencias dentro de tu trabajo, o al menos que a mí me han llegado, como las de La Zaranda o Pinabaus, o la época que me tocó a mí vivir en Barcelona, de Serge Gelabert, con Verdi o Belmonte o Danat Danza. Entonces, me gustaría que nos pudieras hablar, o si tienes alguno de estos referentes dentro de tu trabajo, y después te haré otra pregunta ya directamente sobre Una gran emoción política. Pues la verdad es que, por ejemplo, con el tema de la zaranda, que también me pasa, bueno, pues con Salvador Tábora, pero que me pasa también con el flamenco, me pasa con Israel Galván, sí siento que vengo de una tradición. O sea, creo que hay una tradición de teatro andaluz muy unido también al flamenco y a un tipo de danza. Y no sé si vengo de ahí, pero sí, cuando lo oigo me identifico de alguna manera. O sea, no sé muy bien cómo, pero sí me siento identificada. Creo que hay un sentimiento y un folclore, algo que sale y que no está tan conectado como otras propias compañías de Andalucía, aunque mi compañía es madrileña, pero yo soy andaluza y mucha gente es de Málaga, la compañía. Sí es cierto que hay otras compañías que han mirado un poco más de su formación hacia Europa o tal, pero yo sí siento una necesidad de profundizar en mi folclore. De hecho, ahora hago una obra que se llama Toná, que es sobre el folclore malagueño, que son los verdiales, que es de una manera, o sea, muy loca y así, ¿no?
Pero luego, por ejemplo, cuando hice la trilogía, estoy haciendo una trilogía que se llama De Cristo Cristianos, y es eso, pero trabajando con bailarines de todo el mundo, y me fui a El Salvador y trabajé con ese tipo de relación con su propia memoria y su folclore, o en África, o sea, que no está ligada a mi historia como andaluza, pero sí hay un sentimiento de tratar de sacar, ¿no? Yo siempre digo que hago folclore, no sé, me interesa esa cosa del gesto universal, el gesto narrativo que significa y que nos cuenta, ¿no? No un gesto tan intelectualizado como en la supuesta danza contemporánea. Y luego pues admiro a muchísima gente de danza, o sea, admiro a muchísima gente de danza y hay cosas muy interesantes de gente ahora. No me identifico con Pina Bausch, que a lo mejor se me puede identificar y a lo mejor sí me identifico y no lo sé, pero personalmente no me identifico porque su trabajo es muy sentimental y creo que el mío no lo es. No lo siento así, me puedo equivocar. Por ejemplo, una de mis coreógrafas favoritas es Nijinsky, la hermana de Nijinsky, Las bodas. O me interesan muchas creadoras contemporáneas como Marlene Freitas o como Giselle Bien o como Marie Chouinard o mucha gente muy contemporánea que siento que tiene una conexión también con algo más profundo de su folclore. Y eso, creo que por un lado me interesa mucho el supuesto lugar de donde vengo y que sí, salvando las absolutas distancias, me siento identificada con toda esa gente que han nombrado. Y que por otro lado tengo una fascinación sobre todo por algunas mujeres coreógrafas actuales. Sí, y por otro lado, cuando yo veo tu obra, veo que el tratamiento del movimiento hay una contención, hay una gran contención, es decir, eliges la contención, incluso la repetición de esa contención, porque hay como más intensidad, ¿no? O al menos yo recibo mucha más intensidad, pero es una connotación muy clara, ¿no? De tu trabajo, la contención, porque podías haber cogido otras líneas de movimiento, más, entre comillas, danzado, etcétera, etcétera, pero no, al final la contención forma parte un poco de tu discurso y forma parte un poco de tu decisión y de tu riesgo escénico. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a esa contención y por qué no desarrollas mucho más el movimiento, más partiturizado, coreografiado? Pues por ejemplo, estoy muy, muy de acuerdo con esa contención en una gran emoción política, pero es cierto que no en todas las obras es así. O sea, creo que ese cuerpo de esa obra, desde mi punto de vista, requería esa densidad, esa contención. Pero sí, en general, busco un cuerpo no académico. O sea, no me interesa la forma académica o convencional de danza. Entonces, en otra, por ejemplo, la obra del año pasado, la domesticación, que es el primer capítulo de Cristianos, es una explosión absoluta. Son, pues eso, gente de Chile, de Brasil, un chico que conocí en Guinea Ecuatorial, que tienen 20 años y son pues unos bestias que están haciendo el bestia sin parar, o sea, muy exuberante, muy desmedido, un derroche de movimiento, pero no académico igual. O sea, eso continúa, pero no es esa contención. Pero una gran emoción política sentía, o sea, salió solo, o sea, con que ese cuerpo tenía que hacerse cargo del peso de esa historia y de hecho las bailarinas salen, bueno, el solo es tremendo y es bastante, no es muy largo y todo el elenco de esa obra, que son bailarinas con las que yo trabajo mucho, dicen, es que es la más dura por esa densidad, es súper dura de bailar, porque es como que te echa encima el peso de toda esa historia y De la historia, sí. te presiona. Sí, José Antonio. Hola, Luz. Nada, yo tenía muchas ganas de ver la obra y mi experiencia es un poco surrealista.
porque ni la pude ver en el Teatro Circo ni en el de Molina. Y bueno, al verla por streaming, que tenía muchas ganas, bueno, tuve un problema de audio, total que la vi sin el audio. La vi completa, yo pensaba que no iba a durar ni 5 minutos y es verdad que yo tenía mucho contexto de la obra porque ya conocía tu trabajo, había leído entrevistas, había visto el tráiler y bueno, conocía sobre la historia y, y digamos que al verla sin audio, o sea, estaba pensando un poco en lo que tú has comentado, ¿no? O sea, yo la fui volando, yo no conocía casi nada del espacio sonoro, ¿vale? No te hablo de la música ni del texto, pero estaba pensando un poco en la autonomía de los elementos que ya los comentabas tú. Y eso me parece muy interesante porque a mí realmente o sea, pues lógicamente hubiese preferido verla en el teatro y sin tapones los oídos, pero aún así me gustó mucho y de repente pues pensaba que ese trabajo corporal tenía una autonomía que a mí de alguna manera me llegó. Luego sí que vi un reportaje de la televisión donde pude escuchar un poco más el espacio sonoro, al margen del teaser, y ya con lo que tú has comentado hoy, pues o sea, ha sido como ir repoblando ese visionado mudo, ¿vale? Bueno. O sea, es una experiencia muy extraña, es una experiencia casi psicoteatral. ¿Vale? Pero lo que te quería preguntar, Luz, que también has estado comentando y que me parece muy interesante, toda la cosa que hablas de lo no académico, lo no normativo, por ejemplo, prácticas o experiencias como esta de Cristina Morales, la de Iniciativa Sexual Femenina, que han estado en el Teatro del Barrio. Es decir, que ella, aparte de su postulado ahí como feminista, pues lleva también como un postulado ya de entrada antinormativo de todo lo que es todo lo vinculado a la danza, ¿no? Luego hace, pues trabaja en eso en la escena. Lo que te quería comentar o saber tu opinión es que es como que en danza o en propuestas que el cuerpo tiene una presencia o la expresión corporal tiene una presencia muy fuerte, esas cosas no normativas me cuesta como mucho trabajo encontrarlas, cosa que a veces en teatro es como más fácil que se incorporen o personas o propuestas donde eso sí que aparece. Parece que en escena el cuerpo, el trabajo no normativo, digamos, es como más difícil de encontrar. Es que no sé si me estoy explicando bien lo que te quiero decir. Sí. ¿Pero te refieres a no normativo como cuerpos que no sean normativos y que bailen o como No, bailar? no tanto por el tema de la diversidad y todo eso, sino, pues por ejemplo, en teatro quizás te puedes encontrar piezas de teatro documental, pues donde personas a lo mejor hacen a la profesión, se suben a escena, ¿no? Con una biografía o con una historia, o se entremezclan actores profesionales con no profesionales. Creo que, por ejemplo, en el FIT de este año también la propuesta inaugural, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero era una propuesta donde se subían como muchos cuerpos a escena y habían coreografías, había un trabajo corporal ahí también con actores no profesionales, pero no normativo me refiero a no académico, más que Sí. no... Yo creo que sí, hay mucho. O sea, yo creo que hay hay una corriente absoluta no normativa, aparte histórica. O sea, desde los años, como mínimo, desde los años 60 y antes. O sea, hay toda una corriente posmoderna que lleva trabajando eso muchísimo, 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 muchísimo. Y luego hay otra línea académica que ya trabajando el cuerpo en otro camino. Pero a mí se me ha parecido que las dos maneras eran un poco pobres, en el sentido de que son dogmáticas y que la parte posmoderna para mí rechaza toda la parte imaginativa del cuerpo porque le da miedo a la forma. ¿Sabe? Se equivoca norma y forma, y la forma no es culpable de la norma, o sea, la forma es libre, tú puedes concebir la forma como quieras, ¿no? O sea, la belleza es la belleza, la forma es la forma, ¿no? La resistencia física es la resistencia física, y una persona con un pedazo de formación de danza puede hacer un trabajo no académico, pero no está impedida, ¿no? Y
Y un trabajo aparentemente no normativo por ser aparentemente posmoderno puede ser súper convencional porque es que hay muchas cosas hechas ya. O sea, el no bailar o el no rechazar el virtuosismo es una convención igual que la del ballet académico. Muy difícil no ser convencional, muy difícil. Y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo y ser un cuerpo no convencional. Porque realmente estamos en un momento en el que se han hecho muchísimas cosas y es que las vanguardias se han cargado se cargaron todos los lenguajes. Entonces yo creo que también eso hay que superarlo. O sea, no hay que tenerle miedo a la forma, para mí. Y no hay que confundir forma y norma. José Antonio, cuando hablas de forma, de lo no normativo, ¿te refieres a que hay espectáculos de danza donde no ves tanto eso y si los ves más en prácticas más teatrales, digamos, desde el teatro? ¿Es esto, a esto a lo que te quería referir? ¿Que no lo encuentras tanto en espectáculos supuestamente de danza que deberían de ser más amplios, más plurales y más diversos, y si lo encuentras en propuestas más desde la teatralidad, concebida como híbrido entre teatro, movimiento, etcétera? Sí, yo en danza me cuesta más trabajo encontrarlo. En teatro sí que lo he podido encontrar más. O sea, es como si como a veces estaba pensando que si el cuerpo en escena o la expresión corporal en escena o articular esa danza, ese movimiento o esa narrativa en el cuerpo, pues ese tipo de narrativa corporal, como Luz ha contado muy bien, que como ella ha trabajado en este caso una emoción política, yo en danza la he encontrado menos, no lo sé. Tampoco soy yo un gran experto en danza, pero... Al menos la danza que te ha llegado hasta aquí, ¿no? Sí, porque Sí, de como lo que yo dice he podido ver, Luz, sí, me daba la que hay muchas impresión. vanguardias por ahí. O sea, yo estoy de acuerdo en que no hay mucha en danza, pero no estoy de acuerdo en que sí la hay en teatro. O sea, creo que es una carencia general, ¿sabes? Porque Sí. yo tampoco es que la haya visto mucho en No, teatro. pero el teatro en su día fue el que facilitó también muchísimo, incluso los programadores teatrales facilitaron muchísimo la entrada de las nuevas corrientes de danza. Entonces hay hay una parte dentro del teatro que aspira, quizá también como una atracción poética, una atracción vital de acercarse al movimiento, porque quizá el teatro no lo hace, o al menos esto es lo que yo he sentido desde hace muchos años, y es verdad que hay que reconocerle al teatro, a los programadores teatros o a los gestores culturales teatrales en su día que dejarán pasar la danza y que la danza se ha expandido en el país a partir de ellos. Después ha volado y sigue volando sola, pero sí que hay una gran atracción desde el teatro sobre estos esquemas más desde el cuerpo. Sí que hay un interés, hay un verdadero interés. Sí. Otra cosa es que se haga luz, sí, es verdad que ahí sí que estoy contigo. Otra cosa es que se haga más o menos, sí. Y es que, por ejemplo, para mí, no sé, o sea, entiendo que el teatro documental en su día pues pudo ser, pero es que ahora mismo casi es una convención también. O sea, me parece que es un poco, muchas veces es una fórmula que a mí sí es una palabra que no me gusta, ¿no? Si la forma creo que no hay que tenerle miedo, a la fórmula sí. Entonces, creo que hay muchas fórmulas y hay muchas fórmulas de teatro etiquetado, ¿no? Creo que lo difícil es soportar una no etiqueta. Entonces es cierto que ahora mismo el teatro documental, que a mí me encanta, ¿no? Y no estoy juzgando ahora mismo mis gustos ni nada, ¿no? O sea, que me gusta mucho todo lo que está pasando, pero sí es cierto que lo que veo, no sé, sería para hablarlo Sí, más mucho. No he llegado a ninguna conclusión ni nada, pero que sí, bueno, hay un tema ahí, vaya, para pensar y hablar muchísimo, creo. Y luego danza también es que en España llega muy poco, porque hay cosas de danza muy, muy locas por ahí, sí. de gente que tiene cosas muy interesantes y muy híbridas. No sé. Tengo que hacer otra encuentro solo de eso y que no lo hayamos
Tengo que pensar un poco sola antes de posicionarme. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o exponer algo más de todo lo que hemos hablado? O ¿algo se ha quedado en el tintero? Hola. Hola, Marina. ¿Enciendes? ¿Se oye? Hola. Sí, ahora sí, Marina. Hola. Bueno, muchas gracias. Siempre, ante todo, primero, obvio. Yo quería preguntarte, Luz, cuando hablabas y decías que el público a lo largo de la gira del espectáculo, como que el público directamente ha ido incluso haciendo evolucionar la obra. ¿En qué manera has visto tú eso reflejado en cada actuación? Sí, bueno, a mí, o sea, pienso siempre que no sé, que la escena pasa con los espectadores, ¿no? Y es un poco, no sé, o sea, es sutil, o sea, no sabría muy bien ni siquiera cómo decirlo, pero esa obra que está concebida pasa cuando hay una gente que la está mirando y está devolviendo algo, ¿no? Y le está afectando y está alimentando eso, y los bailarines de repente se sienten acompañados para bien, para mal, para nada, para lo que sea, y cuando están ahí, ellas, porque son casi todas mujeres, entienden lo que están haciendo de una manera total, ¿no? Y cuando estamos ensayando lo entienden pues, de una manera pues, más técnica, más de otra manera, ¿no? Pero cuando saben que están contando algo, cuando lo están lanzando afuera, se dan cuenta, ¿no? Y entonces ellas crecen y el trabajo está absolutamente volcado hacia los intérpretes, ¿no? Entonces cuando el intérprete es, la obra es, y si no es tanto, pues la obra no es tanto, ¿no? Entonces, que haya tanto feedback, aunque sea feedback invisible, que no te digan nada, las va haciendo, o sea, las hace crecer. Yo me imagino que el hecho de que, como decía Luz, que aunque no sea una comunicación, un feedback en directo, ¿no? Pero también se va dando posteriormente y se le van llevando notas de lo que siente el público, y eso le hace reafirmarse, le hace crecer en lo que están haciendo y te hace proyectarse aún más. No sé, me imagino que será una sensación así. Sí, cuando estás bailando tú sientes al público y también sientes mucho más lo que tú estás contándole. De repente se lo estás contando ya de verdad, en una sala de ensayo no, estás trabajando para cuando el público aparezca poder contarle lo que le quieres contar. Pero en ese momento se lo estás contando, entonces te ves desnuda con tu discurso y se vuelve real porque lo estás haciendo, lo estás contando. Y ahí es cuando de repente aparecen todos los matices, aparecen incluso los miedos y lo tienes que superar, no se entiende lo que estás diciendo porque lo estás diciendo. Y estás recibiendo todo el tiempo ese silencio que lo dice todo. O sea, que ese silencio más o menos silencioso, pero que está ahí con esa tensión. Luz, a mí una pregunta. ¿Tú crees que el discurso, en el caso de una gran emoción política, supera a lo puramente a la danza en sí? ¿O no? ¿O caminan a la par? Pues no sé, nunca me lo había preguntado así. Em, mm, o sea, para mí no lo sé, o sea, no sé qué responder, pero creo que es o sea, no hablaría de danza, sino de cuerpo. Y creo que el discurso está en el cuerpo y que los cuerpos son el discurso, entonces no se pueden disolver, pero es el cuerpo, no es la danza. Es el cuerpo lo que aparece.
Bueno, mi pregunta es intencionada porque a mí lo que me llega es el discurso, pero claro, también es cierto que me llega a través de la verdad de los cuerpos que veo, aunque haya también, como has dicho tú antes, parte de falsedad, ¿no? Porque seguramente lo habrá, como en todas las profesiones. Pero desde luego, claro, que es que también eso depende de cada espectador, pero a mí lo que me llegó fue el discurso, fue la historia, fue lo que estáis contando. Pero también es cierto que me llega a través del cuerpo, a través de la música, porque la música también te narra la historia y también de las palabras, también a través de las palabras que se dicen, ¿no? Del discurso que se da. Pero bueno, es una pregunta intencionada porque, ya te digo, porque a mí yo me quedé más con la historia. Y es con el muy discurso. personal, o sea, es como a mí muchas veces cuando salgo de una obra, el público así más tímido a lo mejor es como, uy, no sé si lo he entendido, digo, es que no has podido no entenderlo, porque es que solo se puede entender, o sea, lo que has entendido es lo que tú has entendido y eso es la obra en ti, o sea, la obra no es nada sino en ti, entonces la obra es tuya y es lo que tú, o sea, para ti, o sea, como, no sé, a mí me dice, cuando te dicen, pues para mí iba de esto, pues claro que iba de eso, porque, porque en ti ha sido eso, ya está, o sea, no, no hay más, ¿no? Lo importante es que te haya transformado, que te haya movido y que te haya provocado algo, pues, pues con el adjetivo que sea, como lo que te haya provocado, pero que te haya provocado algo y que haya estado ahí, ¿no? Para mí eso es suficiente, o sea, no es que no es suficiente, es que es muchísimo. Sí, Ana o Paula, sí. Hola. Hola. Vale, yo, bueno, lo primero, pues felicitarte porque Increíble, una experiencia increíble, de verdad. a nosotras nos dejó boquiabiertas. De hecho, fuimos un poco así, que no sabíamos ni lo que íbamos a ver ni nada. No teníamos ni idea. Sí, verlo fue como una explosión de repente y wow, muy, muy chulo. Nos pasamos días hablando de esto. Sí, sí, o sea, al día siguiente hablando otra vez, luego al día siguiente. Ah, qué Pero ilusión, por favor. Qué de ilusión. verdad nos encantó. Y luego yo te quería preguntar también que con todo esto que has dicho que me ha gustado mucho, la verdad, de que cuando vosotras lo ensayáis por una parte, pues obviamente estáis haciendo la obra, pero es que cuando la mostráis al público es cuando de verdad la estáis contando, porque tenéis a alguien que la está escuchando. Entonces, ¿hay alguna parte en la que se haya hecho algo de improvisación o algo? ¿O no? Es todo en plan, te estamos contando algo, pero no hay nada de cambio del ensayo. O sea, yo suelo trabajar con partituras muy cerradas, pero que nacen de un lugar muy abierto, ¿no? O sea, hay un momento, o sea, el lugar de creación es súper abierto, todo nace mucho del intérprete, del trabajo, del interior del cuerpo, no de la forma, tal, y luego hay un momento que todo eso se va fijando. Pero se va fijando también, o sea, la música es en directo, entonces hay toda una serie de cosas que están pasando ahí y hay un margen muy sutil, o sea, si tuvieses la obra 2 días, si prestas mucha atención, verías millones de cosas súper diferentes. Pero realmente la partitura, o sea, la partitura es la partitura, porque ya hay un momento en el que la partitura está. Pero hay toda una serie de matices, de cosas muy sutiles que dependen de los tiempos, el suelo está lleno de tierra y a veces te resbala y llegas tarde de una cuenta y la tienes que solucionar de una manera, a veces hay pequeños accidentes, hay pequeños impulsos, hay cosas, hay un montón, o sea, para mí nunca es nada parecida. O sea, mi sensación es que es súper diferente, absolutamente diferente. Pero te mentiría si dijese que es una improvisación, porque no lo es en absoluto. Pero Claro. es muy, muy, muy diferente. Ten en cuenta que casi siempre llegamos a un teatro el mismo día y no podemos bailar en ese espacio más que en la función. Entonces a veces mide 7 metros, a veces mide 8, a veces tiene profundidad, a veces un círculo, a veces un cuadrado, las luces son distintas, a veces te duele una cadera, otras veces estás inspirada, otras veces estás menos inspirada, te resbalas, o sea, no sé, o sea, está lleno de cosas. Para mí la función del teatro circo y la función de Molina del Segura fueron súper diferentes,
por ejemplo, ¿no? Y fuera un día o otro seguido. Y el espectador ahí hace mucho. Ahora que has nombrado la Tierra, a mí la Tierra me gustó, o sea, como propuesta, ¿no? Pero imagino que para vosotros será algo especial, significará más. ¿Por qué la Tierra? Pues la Tierra en realidad surgió de pensar que en ese primer solo que María Teresa León tenía que bailar con un puñado de ceniza, ¿no? Un puñado de tierra. O sea, no era ni nada así ni grandilocuente ni estético, era como un puñado de ceniza, de tierra ahí, ¿no? Que por un lado parece, no sé, podría ser pues no sé, es que no sé ni lo que es como una intuición. Es pues una tumba, es una fosa, es ceniza, son recuerdos, son pensamientos, es un país. Y cuando entran los recuerdos la dispersan, ¿no? Y pues luego todo el trabajo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, o sea, nosotros trabajamos, ensayamos sin tierra y luego está la tierra que altera profundamente todas las coreografías, ¿no? Porque es muy inestable, te resbalas, te pincha, entonces todo eso va generando vida. Entonces, por un lado, estéticamente esa pobreza, ¿no? Porque es muy pobre poner un trozo de tierra ahí, pum, y tampoco es que sea ni muy original ni nada, ¿no? O sea, es como una cosa de sobriedad, no es nada, ¿no? Y luego, por otro lado, la realidad que le da al cuerpo de presente puro, o sea, es muy inestable esa tierra, provoca muchísimas cosas en el cuerpo. Me vuelvo a emocionar, ¿sabes? Qué bien, qué ilusión. Claro, ¿sabes? Porque dicen tantas cosas, ¿no? Y lo acabo de decir, la Tierra es un elemento que además al que llegas de casualidad, ¿no? Pero te trae tantas cosas, te trae las fosas, te trae el suelo que pisas, la realidad de un país, te trae... Pero sin embargo, ahí llegas por casualidad, pero bueno, pero es que transmite tanto. Sí, total. Sí, es curioso, ¿no? Como ahora en la obra que estamos haciendo en Toná, trabajamos mucho con tópicos, de hecho bailo con una bandera de España, y es súper interesante trabajar con los tópicos para revitalizarlos, ¿no? Y porque es un riesgo absoluto, ¿no? Pero a la vez es muy interesante, ¿no? Como arrancarle todo lo redicho a las cosas y todo lo autoritario que tienen, ¿no? Porque los símbolos nos lo arrebatan, ¿no? Pero realmente son nuestros, ¿no? Y es como decir, son nuestros, nos pertenecen y son ahora conmigo en mi vida, en mi presente y son lo que yo quiero que sean, ¿no? Y tengo derecho a escupirlo, a pisotearlo o a amarlos o a adorarlos, ¿no? Y ese trabajo de lidiar con el tópico me parece muy difícil y muy interesante. Hablando de tópicos, es una cuestión, bueno, que forma parte del intrateatro, ¿no? Pero recibí una visita poco agradable preguntándome que por qué se había programado una gran emoción política. No voy a decir de quién me visitó, pero bueno, si miráis el panorama político del municipio podréis adivinar quién me preguntó por eso. Ya. Qué fuerte. Sí, que a estas alturas estemos todavía debatiendo qué se programa y qué no se programa es ya un disparate. Y por ese tipo de criterios, ¿no? Si hubiese dicho, bueno, esta hora que es malísima, tío, que no hay quien la aguante, pues lo entienden, ¿no? Pero... Sí. Bueno, de todas formas, pues parece que el teatro sigue moviendo algo, o sea, que eso también lo recibo como una señal de que sigue moviendo, que a veces tengo la sensación de que no sale, del auditorio del edificio, pero mira, aquí ha salido, yo creo que entiendo que es fuerte, pero bueno, pues ahí se ha hecho... Total, sí, la verdad que estoy contigo. Es alentador también. Bueno, estamos llegando al final de esta puesta en común con Luz.
Te agradecemos, Luz, que hayas estado aquí con nosotros. No sé si queda alguna pregunta o algo que le queráis contar a Luz por último, pero si no, te agradecemos muchísimo esta charla. A mí me ha parecido una charla muy constructiva. Siento en ti una gran pasión interna por lo que haces. Eso me encanta, me gusta mucho, me lo quedo. También se lo proyectaré a mis alumnos y alumnas, dos de las cuales están aquí. Me encanta esa visión. Sí, sí detecto esa fuerza sureña, como tú has dicho, o al menos sureña en ese sentido, ¿no? De tradición teatral profunda, buscando los símbolos y renovándolos. Eso es muy potente. Es verdad que nosotros como levantinos a veces nos cuesta acercarnos un poco ahí, pero siempre me ha gustado, me gusta y bueno, te deseo y te deseamos que continúes por este camino y que sigamos aprendiendo contigo y darte las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros de verdad por haberme invitado y por pasar este rato tan agradable. Sí. Yo quiero solamente decir una cosa, reiterarme en las gracias a Luz, pero no lo he dicho al principio, pero también se lo quiero decir a ella, que este tipo de encuentros, que gracias a la Asociación de Dramaturgos y de Directores de Escena de Murcia, que son los que la apoyan y los que le dan sentido también. Y al principio lo tenía que haber dicho, pero se me ha olvidado, porque sí, pero que quería decirlo y darle las gracias a Rocío, porque como presidenta de la Asociación de Directores de Escena. Bueno, gracias, Soarín. Bueno, pues cerramos aquí. Esperamos verte pronto, Luz. Esperamos que el Villa de Molina te traiga otra vez y que sigamos hablando. Eso es lo interesante también. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta pronto. Chao. Chao.